¿Qué tal, chicos? Muy buen día. Estamos aquí nuevamente para un segundo video y vamos a enfatizar un poco más en lo que fue la civilización griega, chicos, porque es bastante importante. Hay cosas que seguramente les van a preguntar y la historia que incluye a esta civilización es muy grande. Todo lo que se ha estudiado acerca de ella es extenso, por lo que he tratado de centrarme en aspectos particulares, sí, pero que les van a ayudar muchísimo también. Por ejemplo, ahora nos vamos a entrar un poquito más en la política de los griegos, no lo olviden. Y ya habíamos mencionado anteriormente que estaba dividido por ciudades de estado, ¿no es cierto? A las que se denominaban polis. Bueno, pues resulta que cada polis, cada ciudad, tenía su propio gobierno, ley y sistema político. Por ejemplo, en algunos había monarquías, y en esas monarquías estaban gobernadas por un monarca. En algunas polis había aristocracia, y eran gobiernos por grupos familiares o nobles. También habían oligarquías, que es similar a la aristocracia, pero los que gobernaban no necesariamente tenían que ser de la nobleza. Y también habían tiranos, que incluso lo interesante es que a veces eran colocados por el pueblo mismo en esa posición y les mandaban y les dominaban. Entonces, interesante. Y finalmente la democracia, que aquí, bueno, estaban todos los ciudadanos con derecho a participar. Pero es importante como dentro de una misma civilización, las diferentes ciudades de Estado poseían distintos tipos de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, aquí nació la democracia, pero eso fue más específicamente en Atenas. Y aquí ustedes pueden observar que las otras también tenían este tipo de gobiernos. Ahora, ¿cuál es la economía? ¿Cómo subsistieron en esta civilización? De la misma manera, era diferente entre todas las polis y cada una tenía su propia estructura económica y sistema, pero algo seguro es que la mayoría de ellas se basaba en la agricultura y la ganadería. En casi todas, en mayor o menor medida, estaba presente estas actividades. No se deben olvidar, la base de la economía griega en sí, en general, podríamos decir que es la agricultura y la economía. Dentro de estos mencionarios es necesario mencionar a Atenas, porque fue un punto estratégico. Si ustedes pueden ver, aquí les traigo una imagen en las que ustedes pueden observar dónde está cada ciudad-estado. Y aquí en esta saliente, en esta península, nosotros tenemos a Atenas, ¿no es cierto? Y es lógico pensar que esta fue un punto de estrategia porque está casi en la mitad de todas ellas y tiene una ubicación ideal para el comercio y navegación marítima. Entonces sí, aquí se dio muchísimo de ello, el comercio, y todo esto también influyó en la parte cultural, ¿no es cierto? Cuando iban a hacer el comercio y posteriormente también se compartían las diferentes costumbres y tradiciones a las que nosotros llamamos actualmente. Entonces, no se olviden tampoco, Atenas, un punto estratégico para el comercio marítimo, es un centro comercial y cultural. Ahora, ¿en qué se basaba también la economía en menor medida, pero no deja de ser relevante? En la esclavitud y los metales. ¿Por qué? Recuerdan que les había mencionado que los esclavos en Grecia tenían un pago, ¿no es cierto? Y cierta libertad. A ellos se les daba las dádivas. Entonces, todo eso también generaba un movimiento de economía. Si lo piensan muy bien, es quizá como un salario, como un pago que antiguamente quizás se les daba en la civilización griega y con ello pues podían mover los mercados. Ellos tenían que comprar lo necesario para subsistir, para vivir y era básicamente una economía móvil. Además, estos esclavos eran utilizados en su mayoría también para obtener metales preciosos y con eso incluso fabricaban las monedas. Entonces, todo estaba conectado. Los esclavos tenían que conseguir los metales, hacían monedas con esos metales, les pagaban con esas monedas a los esclavos y los esclavos pagaban con esas monedas a los comerciantes y los comerciantes igual reunían toda esa cantidad para seguir pagando en impuestos a los grandes mandos. Entonces, todo tenía que ver. No se vayan a olvidar de eso. Aquí les voy a presentar a dos de las ciudades más importantes, Atenas y Esparta, con puntos específicos de cada uno. Por ejemplo, Atenas se dice que es la capital de Grecia, o al menos la ciudad más importante, y aquí existió una democracia directa. Básicamente el sistema político de ellos fue la democracia, en donde podían participar absolutamente todos, con que sean varones y mayores de edad, eso sí.
Estaban inmersos ya entonces en las leyes, políticas y elección de funcionarios. Algo importante también es mencionar que en Atenas las mujeres eran quienes no podían participar dentro de la democracia. Pues eso deben tenerlo muy en cuenta. El nombre de la asamblea de los ciudadanos en Atenas era Eclesia, como ustedes pueden observar aquí, así, con doble K. Y el máximo representante de esta democracia en Atenas fue Péricles. A él se le atribuye los más grandes avances y las bases de esta democracia creada en Atenas. ¿Y cómo estaba esta sociedad en Atenas? Bueno, pues aquí estaban los ciudadanos, que dicho sea de paso, los ciudadanos eran los más importantes dentro de la sociedad en Atenas. Ellos eran los que tenían el mayor privilegio. ¿Por qué? Porque estaba la democracia y en ella todos tenían el derecho a la participación política. Entonces, quienes estaban en lo más alto de la estratificación social de Atenas, de su organización como ciudad, eran los ciudadanos. No se olviden. Luego están los metecos, esclavos, mujeres, ancianos, artesanos y comerciantes. Los metecos se dice que eran personas de lugares de afuera, no necesariamente eran atenienses, nacidos allí, pero se establecieron en ese lugar y empezaron a hacer su vida allí. Entonces no tenían todos los beneficios como por ejemplo participar en la asamblea o ser dignos de la democracia, pero vivían tranquilamente y básicamente ayudaban mucho a la economía de la ciudad. Los esclavos ya les había mencionado, las mujeres, los ancianos tenían cierto grado de importancia porque normalmente eran consultados debido a su sabiduría y el respeto que se les tenía a ellos, pero nada más para eso, eran relegados a casi hasta el final porque ya no podían hacer más trabajos que esos. Y finalmente los artesanos y comerciantes, que en muchas ocasiones estaban destinados también al salir de ese lugar y casi no pasaban mucho tiempo dentro de las ciudades, por eso están en el último eslabón. Ahora, Esparta. Aquí, como ustedes pueden observar, en cambio se dio una oligarquía militar. Entonces, habían dos reyes, uno militar y uno religioso. Y después de los reyes venía en cambio la Jerusia, que era un consejo de ancianos mayores de 60 años y eran quienes estaban encargados de aconsejar a los reyes de acuerdo a la situación que se presentaba. Algo importante también es que Esparta era una ciudad netamente aguerrida, guerrera. De hecho, en la militarización o la preparación para ser un militar en Esparta estaba destinada desde tempranas edades. O sea, súper jóvenes ya tenían que estar metidos en las guerras, o sea, en las prácticas para la guerra, porque pues Esparta era, o se conocía básicamente por ser una polis guerrera. ¿Cuál era su estratificación social? Los esparciatas, periecos y los ilotas. Esparciatas, netamente los guerreros, quienes estaban en lo más alto, los que nacieron allí y tenían la mayoría de privilegios dentro de lo que cabe, porque su estructura social estaba en lo más alto los reyes, ¿no? Pero los esparciatas eran las personas netas de ese lugar. Luego venían los periecos, que eran las personas de afuera que se sentaron en Esparta, que llegaron de otro lugar, y finalmente los ilotas que no tenían ningún beneficio, podríamos decirlo, eran las personas relegadas que no servían para la guerra, porque eso era lo más importante para ellos en Esparta. Y, bueno, dentro de ellos está, por ejemplo, las mujeres, los ancianos, y se entiende por qué están ahí, porque no podían seguir ya luchando, o podían hacerlo al menos. La literatura de la civilización griega también es importante. Tienen que tener en cuenta que de aquí se dieron muchísimas obras escritas, incluso se recuerden que son los padres de la filosofía. Pero yo les voy a presentar tres que son fundamentales y que a lo mejor les pueden preguntar. Aquí estaba, por ejemplo, Homero, que fue el creador de la Ilíada y la Odisea, Sófocles, quien creó Edipo Rey y Antígona, y finalmente Tucídides, quien creó la historia de la guerra del Peloponeso. Ese también es un hecho histórico y que a lo mejor tal vez más adelante lo vamos a analizar, pero me parece que estas son las tres obras literarias o escritas más importantes y sus autores también. Hay más, pero quizás no son tan relevantes como estas en la literatura universal, chicos. La infraestructura, otra parte fundamental. Aquí tenemos a las acrópolis. ¿Qué era esto? Pues la parte alta y fortificada de una ciudad y en muchas ocasiones tenían templos adentro. Algunos también dicen que este era como una base en lo más alto para que ellos pudieran observar todos lados, a ver quién viene, quién no viene y cómo está la ciudad desde lo más alto, desde arriba. Aquí también tenían el Partenón, que era el templo de Atena, conocido en ese tiempo, el oráculo de Delfos,
que este era un templo de la diosa Apolo y que normalmente les servía para hacer predicciones y los sacerdotes iban a ese lugar como para descansar, conectarse y hacer ese tipo de cosas paranormales, podríamos decirlo. Sin embargo, era importantísimo, ese lugar era muy respetado porque se supone que el oráculo de Delfos podía ver el futuro y muchos de ellos basaban incluso su acción militar en ello. Tenemos el ágora era muy importante porque era la plaza pública donde las personas podían compartir todo tipo de eventos de interacciones sociales. Entonces, básicamente era el lugar ideal para hacer debates, para conversar, para socializar. Entonces, el ágora era muy importante. Recuerden que era una plaza pública. Aquí también existían los teatros ya en Grecia y se lo utilizaba como en la actualidad para obras y dramatizaciones. Y finalmente también tenían los mausoleos, que para algunos les puede ser familiar o no, pero eran para las tumbas. Ahora, las colonias. ¿Qué eran las colonias de Grecia? Bueno, pues estas colonias eran asentamientos establecidos griegos que fueron aparte de la Grecia continental, o sea, se salieron de la donde estaban ubicado Grecia en sí, como para ir ampliando su territorio. Es como si a lo mejor nosotros, el universitario, le decimos, bueno, vámonos justo los que estamos en el curso, en el paralelo A, y nos vamos a ir a las afueras de RAM y vamos a poner otra sucursal del preuniversitario. Y esa va a ser una colonia del preuniversitario. Entonces, básicamente eso era lo que hacían las colonias griegas. ¿Y cuáles eran sus objetivos en aquel tiempo? Pues la agricultura, iban en busca de nuevos lugares para poder hacer la siembra, también el comercio, algunos buscaban las riquezas y otros incluso la conquista de tierras. Básicamente ampliarse y generando muchísimo más espacio para la civilización. Y normalmente siempre quedaban conectados con la ciudad madre de donde salieron, o sea, con el origen de donde salieron ese grupo de personas de asentarse en otro lugar y tenían un nexo que casi siempre era cultural, porque se llevaban la cultura, la política, en el sistema de gobierno, la parte económica y hasta la comercial. Entonces, era siempre importante que la colonia ayude al crecimiento comercial de la originaria, de donde salieron, de la madre, en este caso la ciudad madre. Eso, chicos. Bueno, ahora sí pasamos a la civilización china. Como ustedes pueden ver aquí en la civilización china tenemos a la Gran Muralla China. Esta es una de las más antiguas, 2100, 1600 antes de Cristo. Se ubica en el centro-este de Asia. La mayoría, al menos, está en centro-este de Asia. Y tiene límites al norte, sureste y oeste como todos, en la que está al norte Mongolia y el desierto de Gobi, al sur India y el Himalaya, al este Rusia y Mar de China y al oeste Kazajistán y montañas de Tian Shan. Para algunos también en el oeste puede ser Pakistán, Kazajistán y montañas de Tian Shan. Entonces cualquiera de ellas también es válido. Ahora, aquí sus filosofías fundamentales. Tienen que tener muy en cuenta quién era este personaje, Confucio, quien se centra en la ética personal y social. Con ello promovía una armonía a través del respeto y las relaciones familiares. Esta es una filosofía de vida de la antigua civilización china y por lo tanto es fundamental, es muy, muy, muy importante. Aquí también apareció el legalismo, por ejemplo, que propugnaba un gobierno fuerte y leyes estrictas para mantener el orden social. Es necesario resaltar que, por ejemplo, esto fue la herramienta necesaria para que los emperadores pudiesen tener el control total y absoluto de China. Recuerden que antes de que ésta se convirtiese en una república, a ver, sí, en la República Federal China, entonces, no, popular de China, una disculpa, existían dinastías que se asemejan a monarquías en las que solamente una familia, una persona tenían todo el poder y eran los mandamás de aquel lugar, de esa civilización como tal. Aquí también aparece el taoísmo, que es basado en el camino de la simplicidad, de la austeridad y la conexión con la naturaleza. Con eso pretendían alcanzar la armonía y la tranquilidad, la paz básicamente. Aquí, por ejemplo, pueden ver el yin y el yang, donde hacen notar que para toda parte hay una contraparte. Por ejemplo, el sol y la luna, la luz y la oscuridad, el agua y el fuego. Entonces, ambas son diferentes, pero se complementan. Y por ello también de ahí salió lo de el karma. Todo lo que haces te regresa. De aquí también aparece esa terminología tan importante. En las dinastías imperiales hubieron muchas, como la Qing, Han, Tang, Song, Ming y Qing, pero
nosotros vamos a enfocarnos netamente en la Qing, porque esta fue la más importante. Este emperador fue quien unificó por primera vez a China. Estaba un poco desperdigada, algunos con intereses diferentes de otros, pero bueno, este emperador decidió unirlos a todos y hacerla tan fuerte como él. Aquí también, por ejemplo, inició con la construcción de la muralla china, que es una de las siete maravillas del mundo. Y este señor tenía a su cargo al temido ejército de terracota. Se dice que era uno de los más fuertes, más aguerridos y estratégicamente muy, muy, muy buenos. Sin embargo, bueno, con el pasar del tiempo, como todos, perecieron. Pero él había ordenado el hacer por todos sus artesanos, en el que seguramente se tardaron 1000 años, todas estas figuras de aquí, que son más o menos 8000 guerreros de terracota, y que muchos de ellos, algunos científicos, tienen muchísimo parecido al original. Pero imagínense, todo esto fue encontrado por accidente durante una excavación de un pozo y encontraron todas esas figuras de bar que existen en la realidad, el conocido, la representación del conocido ejército de terracota. Increíble, ¿no? Entonces no se lo voy a olvidar, el ejército de terracota es chino, de la civilización china, y estuvo bajo el mando de la dinastía Qing. ¿Cuáles fueron los descubrimientos de esta civilización? Bueno, pues aquí estuvieron con la brújula, debido a que eran buenos navegantes, decidieron hacerlo también en otros lugares y para ello necesitaron movilizarse y no perderse a la vez. Crearon la brújula. La pólvora, utilizada actualmente para los fuegos artificiales, por ejemplo. También inventaron el papel y no les bastó solamente con eso, sino que también utilizaron la imprenta luego, por lo que podían escribir cualquier mensaje en el papel y para luego transmitirlo. Sin embargo, se tardaban quizá unos 10 años en escribir un libro y después con la imprenta, que obviamente no es como las de la actualidad, pero que les servía para realizar ese mismo libro tal vez en menos tiempo, unos 3 4 años o incluso 5. Si lo pensamos bien, de 10 a 5 ya es bastante ganancia. Y de 5 a 1 quizá, como en la actualidad, ya es también bastante ganancia. Eso. Aquí, los personajes más importantes. Ya les he mencionado a Confucio, el Laozi o Lao Tse, que fundó el taísmo. Y dado a las circunstancias sociales en las que nos encontramos y la mujer ha tenido muchísima importancia en la construcción de la historia, me permito presentarles también a la emperatriz Wu Zetian. Tal vez les lleguen a preguntar quién fue ella. Pues fue la única mujer emperatriz en la historia de China y durante la dinastía Tang. Y fue una figura política astuta y controvertida también, pero estuvo presente en la historia de China. Aquí este espacio es para alguna duda, pregunta, comentario, lo que ustedes crean que a lo mejor no les quedó claro. No olviden anotarlo en lo que tengan a la mano, llévenlo para poder solventarlo después en clase. La civilización india. Bueno, esta es también conocida como la civilización del Valle del Indo y apareció más o menos entre los años de 2600 y 1900 antes de Cristo. Es una de las primeras civilizaciones urbanas, tenían una estructura y hasta un sistema de escritura que no ha sido muy bien descifrado hasta la actualidad, pero definitivamente hace notar que tuvieron cierta influencia en ello, ¿no es cierto? ¿Qué religiones tienen ellos? Pues el hinduismo, aquí representado por Ganesha, el budismo, fundado por Siddhartha Gautama, y el jainismo, que propugna una no violencia y austeridad también, tranquilidad, sencillez, con Mahavira como su principal figura. En el budismo, pues Buda, ¿no es cierto? Y en el hinduismo, el señor de aquí, como ya les he mencionado, es Ganesha. Algo importante del hinduismo es que este es considerado una forma de vida o costumbre de vida. Para muchos esta no es una religión y es importante que lo tengan en cuenta porque a lo mejor les pueden preguntar. ¿Y qué busca el hinduismo? La igualdad entre todos los hombres. ¿Cuál fue el sistema de castas o la organización social que tuvo la civilización india? Bueno, en lo más alto estaban los brahmanes, los sacerdotes intelectuales, que tenían el poder y la capacidad de ordenar y mandar. Luego venían los kshatriyas, o también se puede decir los kshatriyas, y estaba compuesto por guerreros y reyes. Luego venían los vaishyas, que eran los comerciantes. Más abajo los shudras, estaba compuesto por campesinos y trabajadores. Y finalmente los dalits o intocables, que no tenían una ocupación fija dentro de la organización o sistema social de la civilización india. Y básicamente por eso están al final. De hecho, ni siquiera son mencionados quiénes están dentro de ellos, porque normalmente no eran nadie, por así decirlo. ¿Cuáles eran sus aportes?
Bueno, la civilización india tiene aportes fundamentales, incluso en las matemáticas, porque ellos desarrollaron la numeración decimal, que les permitieron tener cálculos muchísimo más exactos y también se originó el cero. Entonces van de la mano y todo esto les permitió tener mayor capacidad a la hora de realizar los trabajos como aquí, la arquitectura. Y dicho sea de paso, aquí está el Taj Mahal, que es una emblemática construcción de la civilización india, considerada también por una de las siete maravillas del mundo. Y lo importante es que todo ese sistema de precisión desarrollado con el sistema decimal y el cero les ayudó a la construcción de este. Y si ustedes se fijan aquí en esta parte, parece una cúpula o a lo que nosotros llamamos cúpula, pues me permito decirles que estas se llaman estupas. Normalmente eran utilizadas para guardar reliquias o cosas relacionadas a sus dioses, a su religión. Entonces eso también es importante. Hicieron grandes avances también en la ciencia y la medicina. eh, Principalmente era tradicional, basada muchísimo en la naturaleza, en lo natural, y con eso pues pretendían mejorar su estilo de vida. Antes que se me pase algo que estoy olvidando, es que vamos a volver un rato a la civilización india, a la China, por favor. El emperador Qing era, él se consideró a sí mismo un enviado de Dios y por eso él tenía la capacidad de gobernar esa civilización. A eso se le llama de teocracia, a un representante de Dios en la tierra. Eso se me está pasando y necesito que lo sepan. Y también aquí existieron clases sociales, ya que mencionamos a las anteriores, en donde estaban primero los emperadores, que gobernaban y tenían muchísimos lujos, opulencia. Los artesanos venían después, que se eran encargados de hacer cerámicas, pinturas, esculturas y pagaban los impuestos. Luego venían los campesinos, que se dedicaban a la agricultura, y finalmente los esclavos, que eran destinados a trabajos pesados. Eso, como un paréntesis, para que no se nos olvide. Ya lo trataremos también en clase. Continuando acá con la civilización india, nosotros tenemos a la independencia y Gandhi, que era liderado por Mahatma Gandhi y desempeñó un papel crucial en la emancipación de la India del dominio británico. Él practicó la violencia no pacífica, sí, la violencia no pacífica en la que básicamente con tranquilidad y con calma se hizo escuchar. Aquí está, por ejemplo, desobediencia civil no violenta. O sea, fue un pacifista total. Aquí está Mahavira y Siddhartha Gautama. Y también ya veremos que este tipo de arte, este tipo de esculturas tienen muchísimo erotismo y voluptuosidad. O sea, se los ve grandes, el torso desnudo, es una de las características que tenía este tipo de arte. Y por el momento eso es todo. Cualquier duda, pregunta, comentario, estaré a las órdenes, chicos. Vamos a seguir mejorando, recordando y estudien mucho. Tengan un buen día, chicos, cuando vean esto y muchas gracias.